por María Alvarado. La conciencia ecológica y el costo de los servicios energéticos dieron pie a que cada vez sean más los desarrollos inmobiliarios sustentables. Algunos edificios recogen agua de lluvia, otros contemplan terrazas verdes tanto para brindar un espacio de relax como para favorecer el aislamiento térmico del edificio. La energía solar mediante paneles fotovoltaicos es otra tendencia en estos nuevos proyectos que prometen un consumo más inteligente y económico de los recursos. La tendencia a construir en forma sustentable está motivada, en parte, por un consumidor cada vez más exigente, pero especialmente en este momento, por el aumento de los costos de los servicios que convierten a la factura de electricidad o gas en una variable importante a la hora de decidir el tipo de vivienda que uno quiere tener, señaló a Infobae Jonás Becar Varela, socio de la desarrolladora Proyecto Norte, responsables del primer edificio residencial sustentable en la provincia de Salta. Entre los principales beneficios, Becar Varela resaltó el ahorro energético. En el interior del país es aún mucho más importante que en Buenos Aires porque tenemos menos subsidios. De esta manera, un edificio sustentable puede tener un costo mensual de electricidad, agua o gas mucho menor que otro sin estas estrategias. Espacio 20 es el nombre del proyecto ubicado en el centro de la ciudad norteña y se caracteriza por tener una plaza verde de casi 800 metros en el último piso, con parquización, iluminación y mobiliario de vanguardia. El parque está diseñado con especies autóctonas y está construido para mitigar el impacto de fuertes lluvias, ya que retiene gran parte del agua en el momento crítico y la libera con menor caudal luego de que las plantas hayan absorbido una parte importante. Becar Varela enumeró otros recursos amigos del medio ambiente y sus beneficios. Gracias a su diseño, a la planta fotovoltaica y a los materiales utilizados durante la construcción, el edificio se propone ahorrar entre un 20% y un 30% de agua y energía eléctrica. Esto no solo impactará en el bolsillo de los propietarios, sino que además pretende ser un instrumento educativo para la sociedad, el mercado y la industria de los desarrolladores y constructores en la región. Ezequiel Álvarez, el arquitecto a cargo de la dirección de la obra, destacó el sistema de reciclado de residuos, la gestión del agua y de la energía que evitan derroches, y la elección de materiales locales para reducir la huella de carbono. El 100% de la iluminación del edificio es tecnología LED y todo el plan de iluminación se diseñó para lograr un ahorro significativo en el consumo energético. Se instalaron también griferías inteligentes que regulan el consumo de agua. Manuel Valdés, director de emprendimientos de LJ Ramos, se sumó al debate. La tendencia es construir edificios con conciencia ambiental, ya no como moda, sino como regla. La energía es costosa, y los efectos del calentamiento global y la contaminación están a la vista. Por eso los desarrolladores y proyectistas están haciendo énfasis en métodos constructivos más eficientes. Según Valdés,
contratar proveedores locales para reducir las emisiones de carbono, la construcción de unidades más herméticas y una correcta orientación que garantice la eficiencia energética son algunas de las estrategias elegidas. Y continúa, se busca, también, generar conciencia en el uso del agua, reutilizarla y recolectar agua de lluvia. Además, cada vez hay mayor conciencia de la energía solar en termotanques y tejas solares, entre otros adelantos. La comercializadora está trabajando en Domus Parque, un proyecto en Vicente López que tiene como lema la naturaleza y que contará con un pulmón verde de más de 3,000 m2, manteniendo el 90% de las especies actuales de más de 100 años. Las unidades contarán con doble vidrio hermético, se contemplan construcciones en seco para generar menores desperdicios, y un gimnasio rodeado de una terraza verde y mucha madera. Todos elementos que ayudan a la aislación térmica del edificio, finalizó. Entre los servicios y tendencias ecológicas, Ana Astudillo, gerente de diseño de Brody Friedman, comentó: todos nuestros edificios tienen espacios para bicicletas. Y en algunos casos, como en Quo Quesada, recientemente inaugurado, no solo proyectamos el estacionamiento, sino que entregamos bicicletas de uso común como parte del equipamiento del edificio, para fomentar el transporte sustentable. En Quo Dorrego I existe una terraza verde de césped natural que no solo brinda un espacio natural de esparcimiento, sino que sirve como aislante térmico, templando las temperaturas tanto en verano como en invierno. Y Astudillo reflexionó: el cuidado de los recursos y la sustentabilidad van a ser parte de la realidad ineludible de los próximos años. Una ciudad sustentable. Puertos está a la vanguardia en esta movida e, incluso, cuenta con un centro de sustentabilidad para capacitar a los vecinos en prácticas amigables con el medio ambiente. Se trata de un espacio concebido para generar un nexo entre los proveedores de tecnología y productos sustentables y quienes quieren construir, a través de talleres de acceso libre y gratuito. Los criterios verdes de esta urbanización se ven en su planificación, operación diaria y en los edificios de uso común que utilizan tecnología sustentable. Todos ellos tienen sistemas constructivos de alta aislación térmica, techos verdes, sistemas de cosecha de agua de lluvia, equipos de calentamiento de agua solar y kits de generación de energía fotovoltaica. De esta manera, los vecinos tienen la posibilidad de conocer estas nuevas tecnologías en funcionamiento y elegir utilizarlas en sus propias viviendas. Cuentan, además, con un programa de calificación de edificios. Nicolás Warren, responsable de sustentabilidad de puertos, lo explicó a Infobae. Se trata de un sistema de etiquetado de vivienda que beneficia a las construcciones que hayan incorporado criterios de sustentabilidad a través del otorgamiento de puntajes. La metodología consiste en realizar la evaluación de las viviendas una vez que hayan recibido el final de obra y determinar su categoría A, B, C o D.
Dependiendo de la misma, el propietario accederá a una bonificación de hasta un 100% de los derechos de visado de planos y las contribuciones pendientes del final de obra. Los costos de la ARQ sustentable. Lo que cabe preguntarse es si estas construcciones sustentables son más costosas. Warren respondió con un ejemplo. Los sistemas de alta aislación térmica demandan una inversión inicial extra que puede llegar al 4%, pero después usan un 50% menos de energía para su climatización. Además de proveer un mayor confort, generan un ahorro periódico en el pago de servicios. Sin duda, el aumento de las tarifas en los servicios públicos juega a favor de la construcción sustentable. La desarrolladora Jack Green, JG, llevó a cabo solamente edificios sustentables, con certificación LED y EDGE del Banco Mundial, y compartió una visión similar sobre los costos y beneficios. Construir un edificio sustentable es más caro, fundamentalmente si se toma la sustentabilidad en serio. En la Argentina, este es un camino que se comenzó a transitar hace unos años y está dando sus primeros pasos. Hay que estar seguros de que la sustentabilidad no sea solo un elemento de marketing, sino que los edificios realmente funcionen como sustentables. Hubo consenso entre las fuentes consultadas acerca de cuál es el público interesado en este tipo de proyectos. Ser sustentable está totalmente ligado al concepto de una vida más sana, más longeva y de mejor calidad. En esta línea, los proyectos de real estate sustentables tienen una demanda cada vez mayor, no solo a nivel residencial, sino también a nivel corporativo, donde hay necesidad de ahorrar dinero en el consumo de energía y agua. La desarrolladora Jack Green ejemplificó: en el caso de Ayei, nuestro primer proyecto residencial, que tendrá certificación EDGE, es clarísimo, especialmente por el enorme interés que despertó entre el público de espíritu millennial. En el caso de nuestros proyectos corporativos, las empresas multinacionales y locales de primera línea valoran enormemente que los proyectos en curso tengan certificación LEED Gold o Platinum. Seguí leyendo pileta, gimnasio, parrilla o Zoom. ¿Cuáles son los amenities que priorizan los argentinos a la hora de comprar o alquilar luego de 10 años? El Louvre de Abu Dhabi abre sus puertas al público lujo en las alturas. Así será el penthouse más caro de Buenos Aires.